Bueno, hay que hacer un breve contexto antes de ir con el comunicado que hizo hace algunas horas el Consejo Nacional Electoral y tiene que ver con esa polémica de que si era competente o no el Consejo Nacional Electoral para hacer esta investigación y por supuesto si el presidente Gustavo Petro perdía ese fuero o no como presidente de la República. Para eso nos vamos hasta el 14 de septiembre, o sea, este sábado, ¿sí? ¿Sábado? Ujú. Cuando el Consejo Nacional Electoral también pues dio promulgó un comunicado a través de sus redes sociales donde hablaba exactamente de las declaraciones que había hecho el presidente Gustavo Petro y aquí se las voy a leer. El Consejo Nacional Electoral, ante las reiteradas declaraciones del señor presidente de la República, que son de conocimiento general, aclara que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes. Que dicha competencia, además, ha sido un objeto de recientes decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que la ratifican como incuestionable. En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal de que se ponga en cuestión el fuero presidencial. Por lo tanto, cualquier alusión o presunción en sentido contrario desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral. La estabilidad institucional y la seguridad de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral deben garantizarse. Firma el Consejo Nacional Electoral, Bogotá, septiembre 14 de 2024. Eso fue lo que dijo el Consejo Nacional Electoral el pasado 14 de septiembre y por supuesto esto también pues tuvo una respuesta del presidente Gustavo Petro, como es habitual a través de su cuenta de X, donde manifestó lo siguiente. Quien me despojó de mi fuero fueron 3 magistrados que rompieron las sentencias constitucionales sobre fuero presidencial y conflicto de competencias. Ahora el CNE, con mayoría política de quienes derrotamos en las elecciones, hará un juzgamiento del presidente inconstitucional y el ponente es un sindicado amigo de Uribe. Bueno, pues ahí vimos una de las respuestas del presidente Gustavo Petro, pero también respondió también al comunicado hizo un trino este 16 de septiembre, hablando otra vez de la misma situación del Consejo Nacional Electoral y hablando de que no podía investigar al presidente de la República y eso era violar contra el fuero y de alguna manera volviendo a perpetuar el discurso de que hay un golpe de Estado gestándose en su contra. Veamos. CNE no tiene competencia constitucional para investigar al presidente. Permitir el desafuero constitucional es iniciar un golpe de Estado. Bueno, también pues tenemos el comunicado del que les hablaba recientemente, es un comunicado de última hora que se los vamos a estar acá mostrando en pantalla, en el que pues fue publicado este 16 de septiembre y dice lo siguiente: sobre el asunto que se refiere a la campaña presidencial de 2022, Pacto Histórico, la Sala Plena del CNE tomó las siguientes decisiones. Uno, durante el desarrollo de la sesión se radicó un escrito que no reúne los requisitos legales por considerarse recusación. Por lo tanto, se requerirá al autor para que realice los ajustes. Dos, se negó la solicitud de suspensión fundamentada en la petición de nulidad y o aclaración presentada por la defensa de la campaña ante el Consejo de Estado en el marco de la decisión que resolvió el conflicto de competencias. Tres, se aceptó la solicitud de rotación de la magistrada Alba Lucía Velázquez. En los dos primeros puntos salvaron voto las magistradas Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez. Esto es lo que dice ese comunicado publicado hace algunas horas tan solo, pues hasta el momento no tenemos la respuesta del presidente Gustavo Petro, que se va a extender hasta la próxima semana. Le dan 5 días para poder volver a estudiar el caso, a ver si se formulan o no cargos en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro. Va a ser un estudio de la Sala Plena y pues esta decisión estará aplazada una semana más como mínimo. Y como también algunas de las decisiones que hizo el CNE este lunes era que se negó el reintegro del magistrado Altus Vaquero porque no hay notificación oficial del fallo de la Corte Constitucional que lo dejó firme en el cargo. Y la decisión queda entonces en los 8 magistrados restantes. Pues estas son algunas de las movidas de hoy. No sé cómo lo viste tú, Juli. Sí, también hay que decir que el abogado que lleva este proceso del presidente Gustavo Petro, el señor Héctor Carvajal, argumentó en una entrevista en Blue Radio que fuera cual fuera la decisión, ellos no la iban a aceptar, aunque pues obviamente sabiendo que iba a ser en contra del presidente y por supuesto de la campaña, diciendo
literalmente que por ser totalmente violatoria de la ley, y advirtió que el equipo de defensa no descarta la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la CIDH, para pues mostrar este caso, tal y como lo hicieron en el pasado cuando el presidente pues era alcalde de Bogotá y también la Procuraduría, en ese entonces encabezada por Alejandro Ordóñez, pues decidió removerlo de su cargo, obviamente violando todo el proceso que tiene que tener un mandatario por elección popular y que terminó con su reintegro a ese puesto, y algo que muchos dicen que lo catapultó hasta la presidencia de la República. Entonces, también dijo, si van en contra del fuero presidencial, la decisión no será reconocida, no la acataremos y presentaremos descargos. Eso fue lo dicho por el abogado del presidente Gustavo Petro, también reconocido por llevar casos como el de Daniel Quintero, cuando pasó este tema de su supuesta participación en política con el video de el Cambios en Segunda, y también por ser el abogado, el puente entre el presidente Uribe y Petro, cuando se reunieron por primera vez hace ya como año y medio, después de electo el presidente Gustavo Petro. Así que, mira la expectativa, vamos a hablar un poco más de lo que sucedió el día de hoy. Recordemos que la sala plena del Consejo Nacional Electoral estaba citada a las 11 de la mañana para votar por esta... ¿cómo se llama? No tutela, sino... no, tutela no, sino demanda. Bueno, sí, la tutela. La ponencia. La ponencia, perdón. Y pues fue a puerta cerrada. Incluso los magistrados pidieron protección por todo lo que estaba publicando Petro. Dijeron que su vida corría riesgo, también porque habían personas que habían dicho que iban a hacer concentraciones allí para que ellos votaran en contra de la aceptación de esta ponencia, en el cual pues el equipo Undemo o la hora SMAT o antes SMAT pues hizo un acompañamiento donde también se presentaron movilizaciones a favor o en respaldo al CNE de esta decisión, esperando que se hiciera el día de hoy. Pero después de todo lo que tú acabas de decir en ese comunicado, que una de las magistradas pidió la rotación del documento porque ella las semanas anteriores había estado incapacitada, y todo lo producido con Altos Vaquero, y también en la defensa del presidente Gustavo Petro recusó a los diferentes magistrados, y ellos dijeron, eso es lo que dice también ese comunicado, que esa recusación pues tenía algunos inconvenientes legales y de disposición, por eso se la remitieron para que la volviera a presentar, y eso pues hace que se alargue un poco más el proceso. Por el momento vamos una semana, pero con lo de Altos Vaquero puede que se more una semana más, porque él reintegraría, entraría, pero también volvería a pedir que se vuelva a rotar el expediente, porque pues es un expediente muy largo y él pues no tendría conocimiento, porque él fue pues quitado de su cargo en junio del 2024 por la sección quinta del Consejo de Estado, quien anuló su elección como magistrado del Consejo Nacional Electoral por no tener, o por, según ellos, incumplir el requisito de 15 años como experiencia de abogado, algo que la Corte Constitucional, mediante una tutela que este señor presentó, pues le dio de manera transitoria el derecho a volver a ser magistrado, pero lo que dice el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado es que ellos no han sido formalmente notificados, por eso es que a él no se le concedió este tema del reintegro. Y otras personas también aluden a que así se reintegre, él no podría participar en esta votación de... O sea, que son 8 magistrados los que pueden votar, básicamente. Pues, y no hay mayorías claras tampoco. Exacto. De qué va a pasar, o sea, si sí va a votar a favor el Consejo Nacional Electoral de formular cargos en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro. Recordemos que el CNE está compuesto de 9 magistrados. Tenemos lo de Altos Vaquero, serían 8 que tendrían que votar. La oposición tiene 4 votos, el gobierno tiene 3 y hay un indeciso en este caso. Entonces no está claro qué pasará tampoco en esa votación, ¿no? Sí, y por ejemplo la recusación que pasó el presidente la defensa del presidente Gustavo Petro, y que fue la que el CNE en ese comunicado dice que pues le faltan algunas cosas, fue presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, sí. El primero del Partido Liberal y el segundo del Partido Centro Democrático, muy uribista, ha sido acérrimos enemigos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues ellos dicen que es algo
pues que se salen los cabellos que personas que están en contra de este gobierno sean las mismas que la juzguen, y pues es parte de esa recusación que presentó la defensa de Petro, así como la decisión de que el CNE no era competente, pero hoy se reafirma el CNE en que el Consejo de Estado pues le dio esa posibilidad de decidir en este pleito. Hay dos cosas que hay que decir. La primera es que lo que presentaron en la ponencia Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz son 314 páginas de conclusiones, o sea, no es cualquier cosita, y también son 8.000 páginas de pruebas que comprobarían que se ocultaron de las cuentas oficiales de la aspiración presidencial 6.011 millones, por los cuales esto significaría una violación de los topes de campaña en 5.355 millones, sumadas las dos vueltas. Y ahora, lo que yo tengo que decir, que es mi opinión, y es que yo creo que el tema del golpe de Estado es un poco exagerado en su discurso, porque el Consejo de Estado ratificó que el CNE es competente para investigar las violaciones de los topes de financiamiento de campaña, pero no va a poder sancionar con una pérdida de cargo al presidente de la República. Es decir, no entiendo un poco por qué el presidente Gustavo Petro sigue diciendo en sus trinos que los magistrados le quitaron su fuero presidencial cuando no es así. O sea, el Consejo Nacional Electoral investiga si se violaron los topes de campaña, decide si formular cargos en contra de la campaña al presidente Gustavo Petro, pero esto no significa que se le haya quitado su fuero presidencial o que el Consejo Nacional Electoral lo pueda sancionar de alguna manera como quitándole su cargo o sacándolo del cargo. Eso lo ratificó el Consejo de Estado y eso es lo que el Consejo Nacional Electoral está diciendo actualmente. Lo que tendría que pasar es que se pasará un debate de control político en la Cámara de Acusaciones, en donde ahí sí podría llegarse al caso de una posible pérdida del cargo. Pero lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X en diferentes oportunidades es que, como pasó con gobiernos pasados, por ejemplo, Duque con el dinero de Odebrecht, Duque con el dinero de Niño Hernández y Santos con el dinero de Odebrecht, es que en los 30 días después inmediatos de su elección, ellos debieron haber hecho ese proceso, pero que ya cuando él asume como presidente, ellos ya no tienen la competencia. Pero pues ahí realmente es algo de posiciones, digamos, el tema de la posición que pueda tomar el Consejo de Estado, me parece que igual se debe evaluar. Porque seguramente sí hay injusticias versus cómo se han tratado las demás campañas, pero lo que yo pienso es que se debe haber hecho lo mismo con Duque, con Santos, con Petro, pero que el Consejo Nacional Electoral sí tiene las facultades, y no es de ahora, sino desde siempre, de investigar las campañas. Entonces creo que o sea, sí es como injusto el trato como con la campaña de Petro, como con las otras campañas, que lo hemos visto en varios programas acá. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.